muy interesante lo que cuentas. La remezcla tiene esa posibilidad de hacer crítica, de hacer política, de hacer denuncia, ¿no? De ridiculizar a los políticos. Iván Lagarto, cuando hace sus autotunes de declaraciones políticas, pone al rey a cantar un bolero o a Rajoy a hacer sus juegos de palabras virtuosos a cualquier ritmo. No lo necesita. Pero Rajoy no necesita que le hagan autotune. Pero veo también mucha gente que hace autotune, ¿de quién se burla? De los negros, ¿no? También uno ve unos mashups increíbles de Hitler cantando música funk, ¿no? Con una edición que hace que sus gestos se sincronicen con el ritmo, y es bien divertido, pero también comienza a desmantelar hechos históricos gravísimos que es importante guardar en la memoria, ¿no? Que también la remezcla a veces es una correa de transmisión acrítica de prejuicios, de valores de la sociedad misóginos, homófobos, ¿no? Yo he trabajado mucho con un autotuner que se llama Soy Tan Sutil, no sé si lo habéis visto, los recomiendo muchísimo. Hace unos autotunes musicalmente riquísimos, pero aunque aparentemente a veces hace críticas sociales, él nunca es consciente de ello y a veces simplemente reproduce ciertos valores. A ver, ¿cómo insertar esta visión claro, en este proyecto, que tenéis? Por eso lo decía un poco como entenderlo desde la alfabetización digital crítica, ¿no? Es decir, porque, claro, nosotros estamos haciendo talleres, por ejemplo, con personas migrantes, para cómo empoderar a usar la remezcla contra la islamofobia, contra los procesos de desaparición que hay de los medios, ¿no? Es decir, que muchas veces no aparecen ni siquiera en los medios, solo aparecen condicionados a cuestiones violentas, ¿no? Por eso, claro que no, la remezcla no es una herramienta mágica, para nada. Todo lo contrario, es una herramienta que puede ser muy perversa y como tal hay que aprender sobre ella y sobre todo pues ser capaces de poner ejemplos, ¿no? El máximo ejemplo de eso que dices es este chico negro que hizo unas declaraciones en la televisión sobre que habían subido o sea, que habían intentado violar a su hermana, tal, no sé qué, y se hizo una canción de autotune de los Gregory Brothers, que exclusivamente eran blancos, tal, no sé qué, y claro, él se creó su propio personaje, terminó yendo a los Hip Hop Awards. O sea, la memética no es de izquierdas. La memética y el discurso de la distribución de la red es muy conservadora y muy reaccionaria. O sea, solo hay que ver cómo Trump ha sabido utilizarlo a su favor y por tanto no hagamos como la cosa rápida de decir, bueno, como los movimientos ciudadanos hemos sido capaces de utilizar la memética para reírnos de nuestros gobernantes y tal, pero la memética y todo el uso de esas remezclas políticas no son ni de izquierda ni de derecha, es decir, son de quien las use, ¿no? Por eso esa necesidad que nos está dando en la educación de entender y de ser capaces de aprender a usar ese tipo de herramientas, ¿no? Por eso directamente decimos, no, es que lo que hay que enseñar en las escuelas es a coger un MPG en Slick Clip, cortar un trozo o hacer autotune o hacer... O sea, eso es un poco como para poder luego aplicarle otro tipo de valores, ¿no? No sé si alguien quiere decir... Sí, la pregunta difícil es cómo usar, o sea, cómo articular eso a todo el mundo, ¿no? Cómo convierte en algo didáctico, o sea, una cosa que es una herramienta y los valores. Porque todo lo que se está hablando es verdad que una herramienta realmente puede utilizarse de cualquier manera. O sea, cómo enseñar ese uso crítico. Sí, exacto. ¿Cómo lo usáis en las escuelas cuando se trabaja, por ejemplo? Bueno, partiendo de la base de hablar con docentes, ¿no? Y plantear la formación al profesorado sobre estos temas, no creerte que desde fuera vas a solucionar el problema de la educación, entre comillas, ¿no? Y por qué no empezar a hacer un poco de lobby, llámalo así, lobby bueno,
lobby feroz. Lobby del bueno, lobby Kenobi. Lobby Kenobi. O sea, hacer un poco lobby de que realmente la alfabetización mediática crítica es algo que interesa muchísimo, ¿no? Es decir, ya con las leyes en la mano de educación, con las directivas europeas y con todo lo que hay, con todos los movimientos que hay, sobre todo en Latinoamérica, sobre todo en experiencias de comunicación educativa, etcétera, ya esto ya estaba ahí. Es decir, ya se estaba usando eso, ya estaba diciendo, ya sé, lo que no tiene sentido es ir en contra de, ¿no? Es decir, muchos movimientos educativos han ido en contra de la televisión. A día de hoy, ¿a quién va en contra de la televisión? Pues no, se irá a favor de un consumo crítico de la televisión, pero en contra de un aparato que emite imágenes y sonidos y que es tan cotidiano. Bueno, se puede estar en contra, pero que es difícil, ¿no? Claro, es el aparato, estás en contra de lo que, claro, de la información que te envía. Por eso digo pero como que eso como que queda muy evidente que es mejor tener y ser capaces de hacer un consumo crítico, ¿no? Y los que tenemos hijos, pues lo intentamos como para decir, oye, cómo experimentarlo en carne, cómo hacerlo, pero yo creo que se trata como de no fascinarnos en la herramienta, ¿no? Que es un poco lo que le pasa al documental de Copyright Criminal, ¿no? Que se fascina mucho en ser capaz de... Mira qué chulo es lo que hace DigiCuber o Public Enemy o la historia del hombre de Funky Drama, que lo único que está pidiendo es que se le reconozca que fue él quien grabó ese fragmento de batería que utiliza todo el mundo. No quedarnos en la parte de la remezcla, ni siquiera quedarnos en la parte de lo legal, de voy a usar una licencia X tal, no sé qué, que esto me va a permitir hackear el sistema tal, sino pasar a un punto en el que la comunidad es importante, en el que el debate es importante y en el que construir proyectos como el vuestro que vais a hacer en una escuela, como lo que hacemos nosotros, de poner en valor la utilización de la remezcla a partir de elementos que todo el mundo tenemos claro, ¿no? Al final estás hablando casi que de una... O sea, nosotros hablamos desde un lugar en el que hemos estudiado bastantes elementos de las pedagogías críticas, ¿no? Y aplicarlo como una propuesta, ¿no? ¿Tienes alguna opinión crítica con el concepto de nativo digital? Muy critiquísima. Sí. No le cabía en la boca. No te cabía así, tan crítica que... Me parece absurda. Ajá, sí. O sea, me parece absurda. ¿Podrías resumir un poquito cómo lo tratáis vosotros? Sí, con eso pasaremos al siguiente. Daría para otra charla completa, sí. Bueno, básicamente se supone que yo soy nativo digital, ¿no? Es decir, que según las leyes o sea, los estándares que tal, a partir de los que nacimos en 80 y tantos, no sé qué, no sé cuánto, eres nativo digital, ¿no? O sea, me parece que es una especie como de reducción muy lamentable de las capacidades de aprendizaje que tienen cualquier tipo de persona, a decir, bueno, que es como nativo digital. Mi hija, que nació en 2013, es nativa digital, y entonces ella ya ha desarrollado de una manera el uso del dedo pulgar para poder utilizarla. Mentira, claro. O sea, me parece una gilipollez como un camión de gordo, porque lo que intenta eso es como generar, o sea, la intención que creo que hay detrás del concepto de nativo digital es nuevamente generar un mercado muy cerrado de decir, no, como tu hijo es nativo digital, te voy a vender esta tablet, te voy a vender esta tecnología, porque tú como padre no la vas a entender, pero ellos sí, ¿no? Y está como simplificando, a lo mejor en botones tal no sé qué, cuando hay miles de ejemplos de que programar se aprende tirándote al suelo y con objetos haciendo cosas que generen un sistema que tiene una entrada y tiene una salida, ¿no? Es decir, a lo que me refiero con esto es que los conocimientos no digitales son tan válidos para el aprendizaje de cualquier persona que plantear que existe un tipo de persona que ya viene como con un ADN digitalizado y no necesita todo lo anterior es completamente, vamos, perverso, a más no poder, ¿no?
y sin tomar en cuenta el acceso a la tecnología no es igual